Palabra de vida. De la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículos 1 al 9. Hermanos míos, no mezclen la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la acepción de personas. Supongan que en su asamblea entra un hombre con sortija de oro y traje lujoso, y entra también un pobre con traje mugriento. Si ustedes atienden al que lleva el traje de lujo y le dicen, «Tú siéntate aquí cómodamente», y al pobre le dicen, «Tú quédate ahí de pie», o «Siéntate en el suelo a mis pies», ¿no están haciendo discriminaciones entre ustedes y convirtiéndose en jueces de criterios inicuos? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿acaso no eligió Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Ustedes, en cambio, han ultrajado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen e incluso los arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que injurian el hermoso nombre que ha sido invocado sobre ustedes? Si cumplen la que según la Escritura es la ley regia, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacen bien. Pero si establecen diferencias entre las personas, cometen pecado, y esa ley los acusa como transgresores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 34. El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó. Proclamen conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó. Contémplenlo y quedarán radiantes, su rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 33. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino, preguntó a sus discípulos, «¿Quién dice la gente que soy yo?» Ellos le contestaron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros uno de los profetas. Él les preguntó, «¿Y ustedes, quién dicen que soy?» Tomando la palabra, Pedro le dijo, «Tú eres el Mesías», y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos. «El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos increpó a Pedro. «Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los hombres siempre hemos experimentado dificultad para entender el misterio de la persona y de la misión de Jesús. En su tiempo, en un diálogo de Jesús con sus discípulos, la gente veía al Hijo de Dios como un gran profeta del Antiguo Testamento, a la manera de Elías o de Juan el Bautista. Pero Pedro, ungido, lleno del Espíritu Santo, lo ve como el Mesías esperado, el enviado del Dios vivo. Ese mesianismo, al decir de Jesús, debe de pasar por la pasión y por la cruz. No es un mesianismo triunfal, victorioso, a la manera del éxito humano, a la manera de los triunfos humanos. De hecho, Jesús afirmará, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser condenado por sumos sacerdotes, ancianos, escribas, ser ejecutado y al 3er día resucitar. Lo que llama la atención de este evangelio es que el apóstol Pedro se escandaliza
frente al misterio del dolor y del sufrimiento que anuncia Jesús, él no lo puede aceptar. La reprimenda, el regaño de Jesús no puede ser más claro. Increpa a Pedro diciéndole: «Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios». ¿Qué enseñanzas pudiéramos sacar de este evangelio para nuestra vida? La primera: aceptamos la fe cristiana y a Jesús cuando lo vemos actuar con poder, un poder que sana, un poder que libera, un poder que da respuesta a los problemas de la vida, un poder que da vida a nuestra existencia. Pero tenemos en un segundo momento dificultad, nos cuesta aceptar la fe cristiana cuando ese poder de Jesús se manifiesta desde la contradicción, desde la paradoja, desde la ironía de la cruz. Es que Jesús se presenta como un Mesías, un enviado de Dios que sufre, y de hecho el dato de su muerte en cruz no es simplemente anecdótico. Hay una pedagogía y un mensaje de Dios para indicarnos que el misterio del dolor acompaña a Cristo y acompañará a los discípulos de Jesús hace 2000 años y hoy también. No podemos entender el mensaje cristiano sin sacar del mismo el misterio del dolor. Una tercera y última enseñanza, quizá la más interesante de todas, la podemos formular a partir de este interrogante: ¿quién en este mundo puede escapar al misterio del dolor? ¿Quién puede escapar al enigma del sufrimiento? Solo Cristo, el sufriente, por la soledad, ingratitud, traición, deslealtad, abandono de los suyos, injusticia con su crucifixión, nos abre el camino para superar el sufrimiento, un sufrimiento que ciertamente no buscamos en la vida porque no somos masoquistas, pero un sufrimiento que nos viene por la pérdida del empleo, por una separación conyugal, por un revés económico, por una pérdida de salud, por una situación moral, una adicción o vicio que no hemos podido superar, por la convivencia difícil con una persona de temperamento bipolar. El sufrimiento no lo podemos evitar, pero Jesús nos enseña que si lo asumimos con fe y amor, el sufrimiento purifica al hombre, madura su vida y le ayuda a redimir sus pecados y a redimir la vida de los seres que ama. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.